Buenos días, jóvenes de segundo año. Bienvenidos a otra clase de literatura. Este día iniciamos con mucha energía, con mucho ánimo, ya que hemos tenido un descanso y eso nos ha servido para recuperar energías, para continuar este segundo tramo del año que nos falta, que va a pasar muy rápido, estoy segura de ello. El periodo 3 es corto y el periodo 4 lo es mucho más. Así que espero que estemos con energía, con optimismo, de que vamos a seguir haciendo las cosas bien como ustedes siempre lo hacen. Aquí está la guía para esta semana. Es exactamente la guía que tenemos en la plataforma y recuerde que aquí están las indicaciones que ustedes siguen al pie de la letra. Por cierto, los felicito por su puntualidad, por ingresar a la plataforma, mantener sus cámaras y micrófonos apagados y por participar cuando se les solicita. Gracias por seguir las indicaciones. Hay una nueva para esta semana y es que dice que en la segunda clase vamos a trabajar
o vamos a dar tiempo para que trabajen en las salas de Zoom con sus equipos, ya sea para la infografía, que es la actividad más próxima. La infografía es para el próximo jueves, si no recuerdo mal, según el ordenador de tareas. Así que es necesario que se reúnan para que se organicen y eso lo haremos la próxima clase, es decir, el día de mañana. Así que los que asistan, por favor, no olviden sus audífonos porque estaremos en el centro de cómputo para poder trabajar en esa infografía que es para la próxima semana. Recuerde también, por favor, que todos deben estar listos para la clase del próximo jueves, cuando iniciaremos las exposiciones, y que cada miembro del equipo va a tener su infografía lista para poder exponernos la obra de posguerra que se le asignó. Y el tema para este día que vamos a desarrollar es la renovación teatral de Ramón María del Valle Inclán. ¿Qué indicador de logro tenemos? Bueno, que identifiquemos, que reconozcamos por qué Valle Inclán es uno de los dramaturgos muy importantes. ¿Qué hizo de diferente en el teatro? Eso lo vamos a ver más adelante. Y el contenido socioemocional para esta semana se titula Papás Felices. Yo imagino que ustedes saben identificar perfectamente qué actitudes, qué acciones, qué cosas ustedes hacen con las cuales complacen a sus papás, con las cuales sus padres se sienten felices y orgullosos. Imagino que algunas de esas acciones serán pues que sean muy dedicados en su estudio, que sean muy responsables también en la casa o con tareas que ellos les asignan, y también demostrando el cariño, demostrando el amor y demostrando el respeto que ustedes tienen hacia ellos. Recuerde que en algún momento, en determinados números de años, qué sé yo, en 15 años, 20 años, 25 años, no sé, cada uno de ustedes se va a convertir en papá o en mamá, ¿verdad? Imagínese en ese tiempo qué acciones usted quisiera que sus hijos realizaran para usted sentirse feliz, para usted sentirse satisfecho como papá, como mamá. Piénselo y llévelo a la práctica, ahora que usted solamente es hijo, ¿verdad? Piense, si yo fuera mamá o si yo fuera papá, ¿qué cosas me gustaría que mis hijos hicieran y con esas yo me sentiría feliz? Le invito a que lo piense y que pueda practicarlo para que sus padres se sientan felices y orgullosos de ustedes, que yo sé que lo están. Estoy segura que sí. Más que todo, en este año que les van a dar un gran logro, una gran satisfacción, como es graduarse de esta institución. Sé que sus papás se esfuerzan mucho para que ustedes estén acá, para que ustedes tengan todo lo necesario. Así que estoy segura que ese día va a ser de alegría, de regocijo para ustedes y por supuesto para sus padres, porque les han acompañado en todo este proceso. Para desarrollar el contenido de este día, aquí tenemos esta presentación. Si usted recuerda, al final del periodo anterior, hicimos como un ejercicio de clase en cual yo le asigné algunos autores y uno de ellos que vamos a retomar es Ramón María del Valle Inclán. Vamos a retomar algunos de esos autores porque allá los estábamos viendo como autores de la Edad de Plata, acá los vamos a ver
como autores muy importantes en la literatura del siglo XX. Y por esa razón vamos a retomar algunos de ellos. El primero, Ramón María del Valle Inclán. ¿Qué cosas importantes podemos decir de Ramón María del Valle Inclán? Recordando algunos puntos que sus compañeros mencionaron, podemos decir que fue un autor que se identificó tanto en el modernismo como en la generación del 98. Ambos movimientos literarios que se dieron casi simultáneamente, y Valle Inclán estuvo muy inmerso en ambos movimientos. Además, en un inicio, él no se dedicaba de lleno a la literatura, sino que se dedicaba a escribir artículos en un periódico, muchas veces políticos, sociales, pero el autor sentía que esta actividad no le producía muchos beneficios económicamente hablando. Y ahí es cuando comienza a escribir pequeños relatos y se ve como más apegado al mundo de la literatura. De esa manera, ahora lo reconocemos como un gran novelista, ensayista, poeta, pero quizás más que todo, dentro de los géneros literarios, es más reconocido por ser un dramaturgo y por supuesto por la renovación que hizo al teatro, que ya veremos cuál es. Junto al autor Federico García Lorca, se le considera como el mejor dramaturgo de la Edad de Plata. A ambos autores le dan ese título, ¿verdad? En distintas temáticas, en distintas corrientes, pero se les considera como los mejores dramaturgos. La Edad de Plata está marcada, o así se le llama, a la literatura que está entre los años 1900 y 1936. Esa es la Edad de Plata. Es como parecido a cuando se le llamó el siglo de oro español. Es la misma idea, solamente que acá se llama Edad de Plata, 1900 a 1936. También Valle Inclán se caracterizó por llevar una vida bohemia. ¿Alguien puede, por favor, decirme o escribir en el chat qué se le ocurre o qué concepto tiene usted de la palabra bohemio? ¿Quién es un bohemio? ¿Cómo concebimos nosotros a una persona que tiene ese adjetivo? Alguien bohemio. ¿Qué es? ¿A qué se dedica? ¿Qué características tiene? ¿Alguien, por favor, puede ayudarnos y decirnos quién es un bohemio o a quién le diríamos un bohemio? ¿Un bohemio? Nadie. Vamos a ver si tal vez Ángela nos quiere ayudar. ¿Quién es un bohemio? Lo que usted piensa. ¿A quién le diríamos? Aquí me están escribiendo. Dice que alguien que es libre. Sí, muy bien. Ay, Ángela, mire, ya me estaba escribiendo y yo no había visto. Exacto. Alguien que es libre, dice Ángela. Víctor dice alguien que lleva una vida libre. Camila Michelle, que lleva una vida libre y poco organizada. Exacto, ahí le vamos añadiendo cosas, ¿verdad? Sí es libre, pero como que un poco desordenado en su vida. Y también Elisa Andrea nos dice que es un artista. Con esto que me han escrito, es la definición perfecta y exacta de Valle Inclán y de una persona bohemia. Exactamente. Un bohemio es una persona
que se dedica al arte, cualquier forma de arte, pintura, música, literatura, y que lleva una vida, como lo decían, desordenada, pero producto de que no le interesa otra cosa que no sea su arte, a lo que se dedica. No le importa, por ejemplo, tener un estándar social, estar a la moda o quedar bien con alguien, sino que una persona bohemia se dedica a lo que él quiere o a lo que ella quiere y su objetivo en la vida no es obtener riquezas o fama a través de su obra, sino que simplemente es el gusto o el amor al arte. Esa es una persona bohemia. Ahora no vamos a confundirnos con que, entonces un bohemio es alguien desobligado que no estudia, lo que diríamos nosotros un vago. No, no, tampoco, no, no hemos dicho eso, sino que es una persona, claro que tiene estudios, tiene una formación, pero prefiere el arte. Y ustedes saben, por ejemplo, que para hacer pinturas, esculturas, para dibujar, se necesita cierta preparación al hacerlo profesionalmente. Así que un bohemio lo han descrito muy bien gracias a todos los que me colaboraron a, a escribir. Vamos con la segunda característica. Valle Inclán era una persona célebre por sus extravagancias. Veamos ahora qué dicen de una persona extravagante. ¿Quién es una persona extravagante? ¿Qué cualidades tienen? ¿Conocen ustedes a alguien que sea extravagante? Vamos a ver si me ayudan de nuevo escribiendo en el chat por si no quieren hablar. ¿Quién es una persona extravagante? ¿Qué idea les da? Alguien muy original, dice Ángela. Sí, alguien extravagante es original, no hay precedentes de lo que esa persona hace o piensa. ¿Quién más? ¿Quién más será una persona extravagante? De gustos exquisitos y a veces costosos. También, muy bien, Andrea. Sí, ¿verdad? Alguien extravagante gusta de cosas muy caras. Llama la atención, dice Víctor, exacto. Gustos no muy comunes, dice Fabiola, así es. Y Osiris, alguien que resalta sobre los demás. Han dado ejemplos o definiciones perfectas. Esa es una persona extravagante, alguien que quiere llamar la atención y que lo logra porque tiene algo distintivo sobre las demás personas. Por ejemplo, muchos de los artistas, por no decir todos, o los cantantes en su mayoría, son extravagantes. ¿Por qué? Porque recuerden que lo que ellos venden es imagen, es moda, entonces deben llamar la atención. Una de las cantantes que no es de mi gusto, ¿verdad? Solo un ejemplo de algo extravagante y que yo no lo olvido, que ya pasaron algunos años, pero yo no lo olvido, es esta cantante Lady Gaga, muy extravagante. Si usted ve sus videos, siempre tiene un vestuario un poco raro, ¿verdad? Porque la intención es llamar la atención. Pero el ejemplo que quiero darles es cuando ella se presentó, creo que era una reunión para unos premios, algo así, pero ella llegó vestida eh, con un atuendo hecho de carne cruda. Yo lo vi en las noticias y como le digo, hasta hoy yo no olvido eso porque me pareció tan fuera de lo normal, de lo común. Claro, ahí podemos analizar otras cosas porque había un mensaje de fondo, había un propósito, había una intención, pero eso es punto y aparte. Yo hago referencia a la forma en que ella quiso llamar la atención y que de verdad que lo logró en una forma pues, sin precedentes.
Yo no recuerdo nunca haber visto algo parecido. Así que ese es un muy buen ejemplo de alguien extravagante, pues Valle Inclán también se caracterizaba por sobresalir dentro de un grupo de personas, ya sea por su conducta, por su comportamiento, por sus temas también, ya vamos a ver cuáles son algunos de ellos, que lo convertían en una persona extravagante. Y el último cuadrito me está hablando que Valle Inclán gustaba de reunirse en tertulias o una reunión de confianza, de amigos, en el Café de la Montaña. Y creo que ustedes saben que en España esto era muy común, que los artistas, bohemios, dedicados al mundo del arte, de la literatura, se reunían o hacían esas tertulias en varios cafés. El Café de la Montaña es uno de los más famosos, el Café Gijón también es otro de los más famosos. ¿Y por qué se reunían ahí? Bueno, esto es como el equivalente cuando usted va con sus amigos a Multiplaza, a la Gran Vía, a la Torre Futura, a este nuevo centro comercial que han abierto, el de Multiplaza Popa, y usted va a divertirse, a comer algo, a tomar algo que le guste y va con sus amigos a divertirse, a pasar un buen rato. Ese era el equivalente de las tertulias en estos cafés, con la diferencia que la diversión o el tema que a ellos llamaba la atención, en este caso, era la literatura, el arte, la poesía. Y a eso se debe que muchos escritores se reunieran en este tipo de cafés. Quiero mostrarles, o bueno, que escuchen, mejor dicho, un programa que encontré en una radio española que nos habla precisamente de esa costumbre de algunos literatos de reunirse en cafés y nos habla del café de la montaña. Voy a intentar que escuchen, este audio y luego continuamos analizando. Los cafés históricos en Radio 5. Café de la Montaña de Madrid. De un tiempo a esta parte resulta habitual comprobar cómo decenas y decenas de jóvenes hacen cola a las puertas de algunos establecimientos comerciales para conseguir el último modelo de un aparato telefónico fabricado por los señores de la manzana mordida. En Madrid también pudimos comprobar estas enormes filas de jóvenes a las puertas de la tienda que se encuentra en la Puerta del Sol, justo en el edificio en el que se encontraba el anuncio de Tío Pepe. Esta juventud cibernética seguramente ignora que en ese local se encontraba uno de los cafés históricos y literarios más famosos de Madrid. Al principio, en dicho espacio, enclavado en los bajos del Gran Hotel de París, se encontraba el Café Imperial, uno de los más importantes con los que contaba Madrid y que fue inaugurado en 1864. El Café Imperial destacaba por su decoración. Estaba adornado con 70 veladores de cristal, 80 mesas de mármol de Italia y 600 sillas de tapicería. Contaba con 3 entradas, una por la Puerta del Sol, otra por la calle de Alcalá y otra por la carrera de San Jerónimo. En total, 16 puertas que permanecían abiertas simultáneamente, por lo que las corrientes de aire hacían que fuera conocido como el Café de la Pulmonía. Más adelante, en 1896, el Café Imperial cambió su nombre por el de Café de la Montaña, que fue reabierto con menor superficie. También contaba con algún detalle que le hacía singular. En este bar te vi por vez primera y sin pensar te di mi vida entera. Estaba servido por señoritas, lo cual provocó bastante revuelo en la sociedad madrileña del momento. Tú eres la camarera de mi amor. Camarera, camarera.
curiosidades del café de la montaña. Tenía fama de ser el café que mejor enfriaba los refrescos en verano. Y también que entre los músicos que amenizaron las veladas de los clientes se encontraba Pablo Sarasate. Tal vez el hecho que más se recuerde de este café fue una trifulca que ocasionó la pérdida del brazo de Valle Inclán. El escritor gallego, al que le dedicaremos un programa, era un asiduo de los cafés de Madrid. Recordemos que el personaje de Max Estrella, protagonista de su obra Luces de Bohemia, está inspirado en el escritor Alejandro Sagua, un auténtico bohemio que murió en la indigencia y que era uno de los habituales del Café de la Montaña. Escuchemos este diálogo sobre los cafés en la adaptación televisiva de la obra maestra del gallego. Salud, hermano. Si menor en años, mayor en precio. Admirable. ¿Cuánto tiempo sin vernos, Max? ¿Qué haces? Nada. Admirable. Admirable. ¿Nunca vienes por aquí? El café es un lujo muy caro y me dedico a la taberna mientras llega la muerte. Max, amemos la vida. En el Café de la Montaña, el escritor gallego tenía una tertulia a la que acudían, entre otros, el pintor Paco Sancha, el dramaturgo Gregorio Martínez Sierra, el editor Ruiz Castillo y el escritor Manuel Bueno. En aquellos días de 1899, los rumores apuntaban a la celebración de un duelo entre dos conocidos personajes de la sociedad madrileña. Manuel Bueno mantenía que uno de los contendientes no podía batirse en duelo por ser menor de edad, a lo que Valle respondió de forma airada, enarbolando una botella de agua para golpear a su interlocutor. Este, en defensa propia, levantó su bastón y golpeó el brazo izquierdo de Valle Inclán. Para algunos fue un trozo de vidrio lo que se le incrustó en la muñeca, para otros un gemelo del propio Valle. Lo cierto es que la herida fue mal curada en la casa de socorro y a Valle Inclán se le gangrenó el brazo unos días después, por lo que tuvieron que amputárselo. Otro de los visitantes de este café madrileño fue el poeta Paul Verlaine, que también tuvo importantes problemas para subsistir. Y ya que hablamos de Verlaine y de Valle Inclán, mencionemos un par de coincidencias entre los dos literatos. La primera, que ambos tenían una salud muy frágil y comentaban con humor a sus allegados que su vida transcurría del hospital al café y del café al hospital. Y la segunda relacionada con los brazos. Ya hemos comentado cómo perdió don Ramón el suyo, pero hay una curiosidad relacionada con Verlaine que tiene que ver con otro brazo amputado. Cuando los restos mortales del poeta francés eran trasladados al cementerio, al paso del coche fúnebre por la plaza de la Ópera de París, se partió uno de los brazos de la estatua de la poesía que se encuentra instalada en dicho lugar. Así que ya saben nuestros oyentes, cuando hagan cola para comprarse un teléfono de última generación en la tienda de la Puerta del Sol de Madrid, sepan que en dicho establecimiento se cocieron muchas historias cafeteras, entre ellas la pérdida del brazo de un genio de las letras españolas, don Ramón María del Valle Inclán. De tanto buscar ayer. Vaya, y de ahí solo es musiquita lo que sigue. Espero que se haya escuchado bien. Estaba compartiendo el audio, así que creo que sí. ¿Qué cosas hay curiosas en eso que acabamos de escuchar? Bueno, en primer lugar, dice que a donde antes era el café, actualmente, ahí está el edificio donde dice actualidad, ahora es una tienda de Apple y que muchos jóvenes llegan, dice, emocionados por conseguir el último celular, el último reloj inteligente, qué sé yo, y quizás desconocen totalmente lo que antes era ese local, un café muy importante donde se reunían muchos escritores que probablemente ellos estudian en el currículum de sus colegios, en su plan de estudios. Así que eso es muy importante. También, no recuerdo si en la exposición de Valle Inclán mencionaron que él perdió un brazo y que fue precisamente en ese café. Ya nos explicaban cómo, ¿verdad? En una pequeña discusión con otro escritor, pues tienen ese altercado y él
resulta lesionado del brazo, lastimosamente terminando, ¿verdad?, por perderlo. Si le podemos ver el lado positivo, fue el brazo izquierdo, así que eso no le permitió que continuara con la literatura, escribiendo sus obras. Ese edificio, en una de sus columnas a la entrada, tiene esas dos placas conmemorativas que hacen alusión al autor Valle Inclán. La primera dice: aquí estuvo el Café de la Montaña, lugar de tertulia del escritor Ramón del Valle Inclán. Y ahí está la otra, que la colocaron con fecha de 1999. Ya no alcanzo a leerla, pero ahí está en internet, si puede buscarla, porque es algo muy curioso, algo muy, muy bonito, y qué bueno que a pesar de que ahora eh, es totalmente otra cosa diferente, pero se reconoce lo que en años anteriores ocurrió en ese lugar y que ha quedado retratado para la historia. Vamos a entrar ahora más puntualmente a qué cosas Valle Inclán aportó al teatro y por las cuales es muy reconocido. En primer lugar, sus temas son muchas veces sombríos. Dice textualmente: evoluciona a una línea temática y estilística sombría. ¿Por qué razón? Bueno, porque quería demostrar o quería transmitir algunas situaciones, algunas circunstancias sociales que no eran muy gratas y que el teatro anterior no las abordaba. Era únicamente, digamos, un teatro para diversión, para entretenerse, pero no abordaba esas temáticas sociales sombrías, ¿verdad? Negativas, oscuras. Además, por esa razón, por querer mostrar ese lado negativo de la sociedad, muchas veces sus dramas eran relatos donde había mucha violencia y mucha crueldad. También expresaba una rebeldía frente al mundo moderno. Al hablar del mundo moderno, estamos hablando del modernismo, no que era moderno de última generación, ¿verdad? No es esa palabra moderno, sino que está hablando del modernismo. Quiere decir que habían situaciones, circunstancias sociales que se rebelaban frente a ese mundo, que muchas veces no era tan real. Además, creo que es lo más importante en su teatro, que él creó el esperpento. Estoy segura que han escuchado esta palabra anteriormente y que, bueno, en la actualidad se concibe, de hecho, como una corriente estilística. Esto inicia en el año 1920. ¿Y en qué consiste el esperpento? Esa palabra un poco extraña. Bueno, en primer lugar es una deformación sistemática de la realidad. Lastimosamente es una deformación hacia lo negativo. Bueno, la misma palabra lo dice, está deformado. Voy a exaltar lo negativo, lo cruel, lo ruin, lo malo de la sociedad, porque recuerde que es lo que quería hacer, ¿verdad? Una especie de crítica hacia la sociedad. ¿Y qué características tiene el esperpento? Bueno, en primer lugar está mezclando conceptos muy dispares, conceptos opuestos. Por ejemplo, dice que va a mezclar lo vulgar y lo sublime. Es decir, va a mezclar algo digno de respeto, algo digno de admiración, con otra cosa a la que rechazamos totalmente. Además, va a convertir algo sórdido en arte.
que es algo sórdido, es algo ruin, es algo sucio, es algo despreciable, socialmente hablando, pero él lo va a convertir en arte a través del esperpento. También hay una mezcla de lo grotesco con lo heroico y una mezcla de lo absurdo y lo cómico. Como usted puede ver, son conceptos totalmente opuestos, conceptos dispares. ¿Y por qué razón? Bueno, porque el esperpento quería crear un impacto al criticar ciertos aspectos sociales. Además, el esperpento va a caricaturizar y animalizar a los personajes. ¿Qué es caricaturizar? Bueno, exaltar algo que nosotros concebimos como un defecto en las personas. Ya sea también puedo caricaturizar algún defecto moral, no solamente físico. Ya vamos a ver algunos ejemplos. Y animalizar a los personajes sería lo opuesto de aquella característica de las fábulas cuando humanizo a los animales, es totalmente lo opuesto. Si yo le doy una característica de un animalito a una persona, lo estoy animalizando casi siempre. Esto es por conductas o referido a cuestiones morales. Por ejemplo, si tengo un compañero o una amiga o un hermano o un familiar que habla sin parar, ¿y cómo lo puedo animalizar? Si le digo, ay, es que hablas como un loro, hablas como un cotorro. Si alguien, por ejemplo, no tiene modales en la mesa, tiene malas costumbres al comer, por ejemplo, no cierra la boca adecuadamente para masticar, siempre come con los dedos. Bueno, hay comidas que así tienen que ser, ¿verdad? Con los dedos, pero hay otras que no, hay que usar los cubiertos. Pero como estamos animalizando, entonces vamos a decir que esa persona come así, siempre con los dedos, eh, se mancha todo. Podremos animalizarlo diciéndole que come como un cerdito, ¿verdad? Que no sé si alguna vez han tenido la oportunidad de ver cómo comen esos animalitos y que si es posible se tiran, ¿verdad? Ahí en el lugar donde les han puesto la comida. Esos son ejemplos de animalizar a las personas. ¿Y por qué el esperpento lo hace? Porque quiere ser irónico, quiere retorcer las conductas de las personas, pero el objetivo es que el espectador se dé cuenta de que son actitudes equivocadas, actitudes negativas, porque el esperpento siempre va a hacer una crítica. Por eso el segundo punto dice que el propósito del autor es crear un distanciamiento entre el público y el universo que le presentan, para que tome conciencia que hay cosas que son absurdas en nuestro proceder. Es decir, a veces yo no me doy cuenta de las cosas hasta que las veo reflejadas en otra persona. Ese era el objetivo del esperpento y por eso caricaturiza y animaliza a sus personajes. Actualmente, yo creería que todavía, y aquí en nuestra sociedad, ¿verdad? Tenemos algunas características del esperpento, quizás un poco más suavizadas que como lo hacía Valle Inclán, pero que el objetivo quizás siempre es exaltar alguna conducta negativa, eh, hacer comentarios irónicos, crueles hasta cierto punto, pero para darnos cuenta de las actitudes absurdas que a veces cometemos. Y por supuesto, el fin último es un cambio de actitud. Aquí he tomado del Facebook algunos memes
con el objetivo de mostrarle que todavía tenemos algunos tipos de esperpento, solo que acá está al revés, ¿verdad? A los animalitos le estamos dando diálogos humanos, pero implícitamente llevan una crítica. Por ejemplo, ¿quién me ayuda con este? El de la Coca-Cola Light. ¿Quién me ayuda diciéndome cuál es la crítica o por qué se ha humanizado a ese cerdito? Recuerde, recalco, aquí han hecho lo contrario. El esperpento animalizaba a las personas. Aquí está haciendo lo contrario, pero digamos que el fin es una crítica, lleva implícita una crítica. Y decidí tomar esto porque es algo cotidiano para nosotros. Creo que ¿quién no ve el Facebook por lo menos 3 veces al día? O cualquier otra red donde se preste a compartir memes de este tipo. ¿Quién me ayuda con el cerdito que le está diciendo a la Coca-Cola Light que le falló? A ver, tal vez Osiris nos quiere ayudar. ¿Por qué? ¿Por qué ese cerdito diciéndole a la Coca que le ha fallado? Se lo voy a poner otra vez. ¿Qué dice Osiris? Le dice, me fallaste, Coca-Cola Light. Y hasta tiene una expresión así como de triste, ¿verdad? Osiris quizás no me escucho. Vamos a ver. Ahí está, ahí está. Se le bajó el azúcar, quizás, dice Osiris. Puede ser, ¿verdad? Pero bueno, no sé, yo no es por criticar, pero como estamos en el esperpento, ¿verdad? Yo sí he visto y he escuchado alguna vez, por ejemplo, que vamos a una pupusería y alguien dice, mire, deme 5 pupusas revueltas y una Coca-Cola Light. Entonces, como que me estoy comiendo 5 pupusas con ingredientes, pues, que combinados son altos en calorías, en grasas, en todo esto, pero la bebida va a ser sin azúcar. O sea, como que no concuerda mucho, ¿verdad? Entonces, me fallaste Coca-Cola Light. No, depende solo de lo que tomo, sino de lo que como también, ¿verdad? El segundo, también un cerdito, dice, cuando acabas de comer y te preguntan si quieres postre, a veces quedamos que, ay no, ¿verdad? Soy súper lleno, ya no me cabe nada. Pero de repente me dicen, ¿quieres postre? Un pedacito de cheesecake, de flan de queso, de pastel, no sé cuál será su postre preferido. Y entonces, ¿qué dices el cerdito? Dice, sí, ¿verdad? Bueno, ni siquiera dice sí, sino que dice chi, así como con penita, ¿verdad? Chi, quiero. Estoy lleno, pero no importa, ¿verdad? Yo quiero más. Ahí tenemos otra crítica que nos puede hacer una forma de esperpento. Luego está el perrito que tiene hasta el ojo así, ¿verdad? Medio cerradito y dice, cuánta maldad hay en ti, de veras. Ahí le falta una tilde, ¿verdad? La cuanta, así que las disculpas del caso. No se podían evitar. Y la última, que dice, cuando te ve tu mamá abriendo el regalo que costó demasiado. Y el perrito tiene, o bueno, perrita tiene las manitas así como expectante, ¿verdad? Viendo a ver qué cara pone su hijo adorado o su hija adorada con el regalo que le ha dado. Y aquí hay unos ejemplos de
caricaturización. Esto sí, ¿verdad? Se apega muy bien a la idea del esperpento y esto lo tomé del diario, no, de la prensa gráfica, me parece. Ahí están las firmas del caricaturista y tenemos 3. En este caso son críticas o caricaturas políticas que al analizarlas tienen un gran mensaje y una gran realidad, tristemente. La primera dice las promesas del político y ahí lo tenemos hasta con la mano derecha levantada, ¿verdad? Que está jurando todo lo que dice en campaña, jura que lo va a llevar a cabo. Pero ¿qué pasa en la sombra? ¿Qué se proyecta en la sombra? La gran nariz de Pinocho, ¿verdad? Creo que esto no es un secreto para nadie. En campañas políticas ofrecen el cielo, la tierra, la luna, pero ya cuando logran su objetivo, pues no sé qué pasaron con todas las promesas y creo que, como le repito, no es un secreto para nadie, lastimosamente. Luego, el que está a la par, está una gran mano, ¿verdad? De impuestos. Y está el ciudadano así como eh, sorprendido porque los impuestos, al mismo tiempo que le está sacando su billetera del bolsillo, le está diciendo, tranquilo, esto es para tu seguridad. ¿Será eso verdad? Sí, no. Bueno, cada uno de ustedes puede juzgar, ¿verdad? Creo que ya tienen la edad suficiente para tener un criterio sobre estas cuestiones del país que se dan día a día. Y en esta caricatura, ¿cómo es posible que la institución o la mano que me va a proteger es la misma que me está robando? Ahí hay una contradicción, ¿verdad? Y la tercera caricatura, que está dividida en 2, igual, lastimosamente es una realidad en nuestra sociedad, sin importar el partido político, ¿verdad? Esto es cierto. Primero dice, cuando la corrupción es de otros, y ahí le han hecho a la caricatura hasta una colita de diablo, unos cachitos, y muy exaltado está diciendo que los metan presos, ¿verdad? A todos, cuando la corrupción es de otro, y ahí está señalando efusivamente, y quieren que lo refundan en la cárcel. Pero dice la imagen de la par, cuando la corrupción es propia, le han hecho una aureola y unas alitas y dice, es una persecución política. Igual, vuelvo a lo que le dije hace un momento. Ustedes ya pueden juzgar si esto es solo una caricatura o hay un fondo real de esto que está ocurriendo. Como le repito, no es una clase de sociales, ni me voy a meter en política, ni nada, pero se trata de que ustedes analicen la realidad, ver cómo algunos temas se pueden apegar a lo que nosotros vivimos. Vaya, estamos viendo a Valle Inclán en el siglo XX, pero algo de lo que él creó y de lo que ha dejado en su teatro, todavía nosotros podemos verlo no en teatro, sino en una de las características que hacía el esperpento, como es caricaturizar a los personajes, y aquí lo estamos viendo. Ustedes este año o el otro, depende, ¿verdad? Cumplen 18 años y se convierten en ciudadanos, dice la Constitución. Van a obtener su DUI, algunos años más adelante van a poder votar, y decidir el rumbo del país, ¿verdad? Pero el día de hoy, yo quisiera que usted analice, ¿verdad? Sí, el esperpento y lo que Valle Inclán decía allá en el siglo XX, pero todavía podemos aplicarlo a nuestra sociedad. De hecho, hay
Hay teatro nacional que habla sobre cuestiones políticas y sobre acontecimientos negativos que se dan socialmente hablando. Es lo que no se popularizan tanto, yo imagino que por la misma razón, pero sí existe. Entonces acá yo le quise mostrar estas 3 caricaturas para que usted viera que todavía podemos aplicar esas características del esperpento y que lastimosamente la última caricatura, por ejemplo, ha sido noticia la semana pasada. Y esa frase tal cual la dijo esa persona. Es una persecución política, dijo. No pongo el video porque no es el objetivo, pero es una lástima que estemos en esta situación, ¿verdad? Socialmente hablando, pero tengamos fe en Dios, en que algún día las cosas van a cambiar, van a mejorar, hay que ser buenos ciudadanos y cumplir con nuestro deber y nuestro derecho de ejercer el voto también, cuando le corresponda, ¿de acuerdo? Así que esto era básicamente lo que teníamos para desarrollar el día de hoy. Al final terminó como una clase de sociales, ¿verdad? Pero es importante y además estamos apegados al esperpento, que quería caricaturizar cuestiones sombrías de la sociedad y que, pues, lastimosamente son una realidad en nuestro país. El día de mañana, les repito, vamos a hacer siempre la reunión, tiene que ingresar. Le daré algunas indicaciones para lo que vamos a trabajar, pero es necesario reunirnos con los equipos para seguir las infografías. Las exposiciones comienzan la próxima semana y recuerde que todos deben estar listos, todos deben estar preparados, todos los miembros del equipo van a tener la infografía para que puedan exponerla en el momento que se les indique. Así que el día de mañana vamos a trabajar en eso. Las indicaciones de esta semana así lo dicen, que la segunda clase la vamos a dedicar para trabajar en eso y lo que necesiten de orientación, pues yo voy a estar para poder ayudarles. Si no tienen ninguna pregunta, ningún comentario, nos quedamos hasta acá. Ya ha finalizado el tiempo de la clase. Cuídense mucho y nos veremos mañana en nuestra clase de literatura. Que tengan un buen día, chicos. Pueden desconectarse. Muy amables. Gracias por su asistencia y en especial por su participación en esta clase. Gracias. Cuídense muchísimo.